Estamos en comunicación con Gustavo Córdoba, él es consultor analista de Surban Córdoba. Vamos a hablar del relevamiento que hicieron con respecto a la tendencia al voto castigo en las elecciones de medio término. ¿Qué tal? Buenos días, Gustavo. Aquí en el piso Horacio Vázquez, Darío Fregoli y Laura Kerman te saludamos. ¿Cómo estás? Horacio, Darío, Laura, en ese orden, buen día, ¿cómo les va? Un placer. Bien, muy bien. Estábamos leyendo la encuesta que habían hecho acerca de que revela que el 63,7% de los argentinos tienen dificultades económicas, no llegan a fin de mes. Contanos un poquito cuáles son los datos que relevaron ustedes. Bueno, entender que básicamente la economía para un argentino no es un tema más, sino que es el tema, ¿no? Con Ujú. mayúsculas. Plantear que, bueno, hace tantos años que no venimos con una posibilidad como sociedad con crecimiento económico permanente, sino que tenemos interrupciones, caídas graves. Entonces, hay que mirar en general no la macro como nos propone el gobierno, sino la micro. Y este estudio estaba enfocado en eso, ¿no? Porque básicamente eh, nosotros creemos que la mala situación económica individual genera un cambio en el humor social, ¿no? El no poder llegar a fin de mes genera un cambio en el humor social colectivo, y eso tiene la potencialidad incluso de cambiar el contexto político. Ujú. La verdad es que hoy estamos viendo que un 65% dice que su situación económica personal empeoró en los últimos 6 meses, un 54% que no le alcanza para cubrir las necesidades básicas, y además hay que tener en cuenta que hay uno de cada dos argentinos tiene miedo de perder su trabajo, con lo cual se conforma, digamos, una situación de incertidumbre económica absoluta, ¿no? Y como colofón de este estudio detectamos que solamente un 15% aprox dice que puede lograr ahorrar algo cuando llega a fin de mes, ¿no? Así que ese es una mirada de un plan Perdón, económico. Gustavo, ese target que decís que puede ahorrar a fin de mes, ¿qué sería? Porque es importante también si es una familia, si es alguien soltero, porque no es lo mismo. No, bueno, son Sí, pero no es lo más mismo. que caracterizarlos de esa manera, son personas de altos niveles de ingresos, Ok. que así como te dicen que pueden ahorrar, pueden patentar una Ferrari o un Porsche, se pueden Está ir bien, a pero eso hacer tres, cuatro. es un grado muy, es un grupo muy menor, pero No, me- pero está ordenado por función de ingresos, ¿no? Digo, Oliveto, que es una persona que habitualmente estudia la clase media, sacó hace poquitos días un libro, y en el libro está la pirámide de la clase media argentina, donde de acuerdo a los ingresos actuales, serían clase media solamente el 25%. Ujú. Y y sí, fíjate que es factible. cuando en las encuestas nosotros preguntamos, y he visto de colegas de Silabil que y de otras empresas, eh, el 80% Argentina se autopercibe clase media. Entonces ahí hay un diferencial. No es lo que nosotros percibimos que es clase media, sino te lo definen los ingresos. Y el que puede ahorrar objetivamente es un porcentaje muy chico de la población, ¿no? Gustavo, y también hay un número también contundente acerca de estos, y si no me equivoco, 1.400 casos relevados, creo que fueron, Ujú. que hay un número contundente de prácticamente el 90%, 89,3% para ser justos, afirma que necesita mejores sueldos. Acerca de este número que acabo de compartir y de las cifras que también venís hablando vos, los porcentajes, como consecuencia de eso, deducís que finalmente el electorado vota con el bolsillo, ¿no? ¿Verdad? Y como consecuencia de eso castiga en este caso, o castigaría en este caso al oficialismo. Hay un punto que hay que plantearlo porque tenemos elecciones este año, ¿no? Eh, Toda esta cuestión económica es una señal política. Porque cuando decimos nosotros la plata no alcanza, cambia el humor social y cambia la gobernabilidad. Acá la economía no solamente está influyendo en la política, sino la está deteriorando. Y lo que estamos viendo es que en la vereda de enfrente del gobierno se está parando cada vez más gente, sin identificación partidaria o política concreta, por un lado, pero fíjense, nosotros venimos midiendo el sentimiento ideológico o la antinomia en la Argentina, ¿no? Los politólogos le damos el nombre de clivaje a esto que le voy a contar. Clivaje vendría a ser lo que nos explica la fractura expuesta política que tiene una sociedad en un momento determinado. Así, el clivaje peronismo-antiperonismo representó o graficó muy bien la Argentina de la segunda mitad del siglo XX, explica muy bien el kirchnerismo-antikirchnerismo,
la primera parte de este siglo XXI, y ahora nosotros le preguntamos a la gente si se sentía mileísta o antimileísta. Bueno, un 53, 54% se dijo sentirse antimileísta, y esto es la primera vez que el antimileísmo supera en este sentimiento al antikirchnerismo. Entonces, ¿qué decimos para que nos entiendan? En el horizonte ya no hay un solo villano en la sociedad argentina, que fue el antikirchnerismo, ¿no? Que generó dos presidencias. Uno no puede entender las victorias de Macri y de Milei sin entender un poco ese antikirchnerismo que está instalado en la sociedad argentina. Pues bien, no está solo el antikirchnerismo, ahora tiene un compañero de fórmula, podríamos decirle, que es el antimileísmo, que es un primer dato, que no da para que podamos sacar conclusiones anticipadas, pero sí señalar que hay un cambio de humor, ¿no? Que hay un cambio de expectativas. Ese dato del 90% habla a las claras de que ya la inflación ha dejado de ser el motor principal de las expectativas favorables que tiene el gobierno, sino que incluso sus propios votantes le están reclamando al gobierno una recomposición del poder adquisitivo, ¿no? Y Gustavo, ¿esto lo está leyendo el gobierno nacional? Creo que no. Digo, Creo que no. El gobierno tiene un plan que es llegar a las elecciones a como dé lugar. uh-huh. No le importa cómo, con las tasas al 65%, a mí que me expliquen cómo hacemos para salir bien parados después de esto, sin dólares, con un gobierno que, bueno, tiene una política exterior bastante errática. Tenemos una macroeconomía que está atada con alambre, una micro que no funciona, con una profunda recesión, con impactos en la sociedad que son tremendos. El ajuste lo han pagado los jubilados, no otro sector. Uh-huh. El sector público lo está pagando también, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Una mirada y el reconocimiento del propio Milei de la crueldad con lo que están haciendo, ¿no? Entonces nosotros le preguntamos a la gente, en este mismo estudio, si en estas elecciones iban a votar para castigar o para premiar al gobierno. Y fíjense qué interesante, casi un 38, 40 puntos, dijo que iba a votar para premiar al gobierno por el control inflacionario, por haber logrado ese control de la inflación, entre comillas, que es relevante porque ¿cuánto tiempo hacía que la Argentina no tenía una política antiinflacionaria? Claro. Más allá de la forma y del método del gobierno, ¿no? Uh-huh. Ahora, el 53% que dijo que iba a votar para castigar al gobierno utilizó dos grandes argumentos prácticamente con el mismo volumen y porcentaje. Por un lado, por la destrucción del Estado y las políticas públicas, y por el otro, el estilo que está usando Milei para llevar a cabo esta política, ¿no? El fondo y las formas, digamos. Yo creo que incluso el votante de Milei hoy le está pidiendo al gobierno de manera muy razonable que en la segunda etapa de su mandato tenga otros contenidos en cómo se relacionan con los demás, ¿no? Uh-huh. Digo, se los explico en términos de mi escala hogareña. Sí. Si yo me peleo con mi mujer, me peleo con mis hijos, me peleo con mi suegra, me peleo con el almacenero de la esquina, me peleo con, no sé, el de seguridad del barrio, y la verdad es que el problema ya no es de ellos, es mío. Claro. Y Milei ha tenido una conducta desde que es presidente que no es la de un presidente, debiera tener otro tono, otra actitud, otro consenso, y creo que eso es lo que están pidiendo, ¿no? No solamente una recuperación económica, sino además también un cambio de tono. Gustavo, aprovecho para preguntarte entonces, y espero no tirarte un penal, pero bueno, si no, si querés lo podés patear afuera, ¿cómo se explica entonces que, por ejemplo, en la tapa de Clarín titula que para el FMI la Argentina será el segundo país que más crecerá en el mundo? Digo, con todos los porcentajes que acabás de compartir, ¿vos creés que esto en simultáneo se pueda llegar a dar? Digo, que Argentina pueda llegar a ser el segundo país que crezca o que más crezca en el mundo. Suponiendo que eso sea cierto, la Argentina viene de una posición en la cual económicamente estamos devastados. Las regiones económicas del interior de la Argentina están sufriendo un parate fenomenal. Entonces, por ahí uno puede entender ciertos porcentajes de crecimiento, ¿no? A partir de que la comparativa anterior es realmente muy mala. Claro. Bueno, eso es otra historia. Lo que estamos hablando nosotros es la percepción desde el bolsillo, ¿sí? Y yo entiendo, digamos, creo que la sociedad argentina tiene hoy una grieta mucho más densa que la que teníamos antes. Desde la ratificación del fallo a Cristina Fernández, la polarización se hizo aún más extrema. Hay un gran sector de la población argentina que quiere apoyar al gobierno, que lo apoya de manera incluso, te diría, ideológica o clasista, a pesar de que está peor que antes, ¿no?
Porque cuando nosotros preguntamos esa pregunta de cómo está en los últimos 6 meses, ¿no? Empeoró el 63-65%, bueno, ahí hay un 20-25% de votantes de Milei, seguro. Pero Gustavo, ¿No es cierto? ese voto o esa negación ante el cambio, es decir, si me está yendo mal con Milei, se basa simplemente en que aborrezco la posibilidad de que pase otra cosa, que es volver a lo anterior. Me parece que eso es lo que, ¿no? Hace sostener esa bandera de algo que no está funcionando, por lo menos en esa persona, solamente por no volver a lo anterior, que es algo que detesta. Eso, nosotros le pusimos este formato en palabras. El crédito simbólico que tenía el gobierno por el ajuste, entre paréntesis, virtuoso del ajuste, me parece que está agotado. O ha empezado a mostrar un síntoma de que ya no está funcionando como antes. ¿Por qué? Porque ya ha pasado más de 1 año y medio de gestión, el ajuste ha sido brutal, no se han visto los beneficios en términos de recuperación del poder adquisitivo aún, y el gobierno lo que está diciendo con mucha claridad que necesita que lo voten para ir más a fondo todavía con las reformas Para estructurales, terminar el ¿no? plan. Exacto. Y la verdad es que, bueno, mucha gente que estaba esperando una reacción en la mejora económica de su situación está mirando eso con mucha preocupación. Por eso el gobierno, a mi criterio, tiene 2 escenarios electorales, a grandes rasgos. El primero tiene que ver, vamos a suponer que al gobierno se le ordenan de aquí hasta octubre las variables económicas y que empieza un proceso lento, pero de recuperación del poder adquisitivo de cada uno de nosotros. En ese escenario, el gobierno puede llegar a tener un triunfo contundente en toda la Argentina, con un porcentaje que yo diría puede variar entre 40 y 45 puntos. Es decir, si tomamos como referencia la elección de Mauricio Macri en el 2017, el gobierno puede aspirar a hacer una mejor elección incluso que la de Mauricio Macri en aquel momento. Y ustedes recordarán que fue un triunfo extraordinario el de Macri. Ahora, el otro escenario, vamos a suponer que no lo logra el gobierno del ordenamiento de la economía y que no hay recuperación del poder adquisitivo. Manteniéndose igual hoy las condiciones que tenemos para octubre, nosotros vemos un escenario de 35-40 puntos para el gobierno. El dilema que tiene en ese escenario, que no es un mal número tampoco, ¿no? El dilema que vemos nosotros es que el peronismo, a pesar de todas sus dificultades, a pesar, digamos, de su líder presa, a pesar de las distintas versiones o las distintas tribus que hoy componen el peronismo nacional, creemos que el peronismo puede andar en un rango de votos cercano al 35%. Entonces, ustedes verán que ya desde el vamos, si se da este escenario, la elección va a ser mucho, pero mucho más pareja de lo que todo el mundo supone. Bien. Bien. Por último, de mi parte, quería preguntarte, esta encuesta se hizo, digamos, dentro de qué grupo etario, ¿no? O sea, las consultas se hicieron dentro de qué edades. Desde 16 a 75 años. Ah, bien amplio entonces, bien amplio. Sí, sí, sí. Perfecto. Gustavo, la verdad, un placer escucharte. Muchísimas gracias por este contacto con el semáforo. No, al contrario. Que sigas muy bien, Deseo que tengan un gran día. Gracias, igualmente. Buena jornada. Estuvimos conversando con Gustavo Córdoba, consultor analista de Suban Córdoba.